Ya empezamos, Judith. De acuerdo. Sí, adelante. Hola, buenas noches. Desde la Coordinación de Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, hacemos esta transmisión con el compañero Mario Quintero, que nos va a hablar respecto del proyecto transísmico. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Judith. Bien, gracias, aquí en Juchitán, en el Istmo. Así es, muchas gracias. Por favor, ¿nos puedes platicar los antecedentes de este proyecto transísmico, de este sexenio? Sí, mira, este proyecto ha sido uno de los proyectos ambicionados históricamente, pues, por el gran capital, ¿no? O sea, las diferentes potencias a lo largo de la historia de México se han querido aprovechar de esta región, pues, geoestratégica y geopolítica. De hecho, durante las intervenciones francesas, los franceses empiezan a realizar estudios de factibilidad sobre si se podía realizar un canal marítimo o un ferrocarril. Por los ríos que hay en la montaña, en la parte de Chimalapa, los ríos se hacen muy angostos y eso no permitiría que pasaran, pues, las embarcaciones. Entonces se apostó por desarrollar el proyecto ferroviario, pues, de este tren transísmico que conecta, pues, esta parte del sureste mexicano, ¿no? De Coatzacoalcos a Salina Cruz, Tapachula, y de Coatzacoalcos hacia Candelaria, creo, ¿no? Es una ruta, pues, de la región del sur-sureste mexicano, que son de las regiones, pues, con mayor biodiversidad, pues, con demasiados bienes naturales, ¿no? Que están en manos de los pueblos indígenas. Y, pues, a lo largo del tiempo, pues, los diferentes presidentes y las diferentes potencias han querido, pues, esta región, ¿no? De hecho, Benito Juárez se le entrega a los Estados Unidos en el Tratado McLeod-Ocampo, pero el Senado norteamericano no aprueba este convenio y no fue hasta el Tratado de la Mesilla con Lázaro Cárdenas que se deroga el Tratado McLeod-Ocampo. De ahí, pues, Porfirio Díaz es que instala la vía ferroviaria y de ahí todos los presidentes mexicanos, pues, han querido desarrollar, pues, es como un eje, pues, económico, ¿no? De hecho, antes de hacerse el canal de Panamá, los gringos y los norteamericanos intentaron invadir la región del Istmo de Tehuantepec e incluso mandaron una flota naval militar al puerto de Salina Cruz, pero no pudieron. Aquí hubo una defensa muy interesante, esa anécdota, y como no pudieron, de ahí se fueron a hacer el canal de Panamá, ¿no? Entonces, pues, todos los presidentes que siguieron han como facilitado, regulado las leyes, modificado la Constitución, abriendo paso, pues, no solo en la región, sino a nivel nacional, pues, para que estos empresarios extranjeros se puedan apropiar de las regiones y de los bienes naturales, ¿no? Y en el Istmo, por ejemplo, empieza el boom petrolero por ahí de López Portillo, empiezan a generarse las refinerías, luego empiezan a llegar, pues, los grandes planes de desarrollo transcontinental, como es el proyecto Alfa Omega, el proyecto Plan Puebla-Panamá, el proyecto Mesoamérica, las zonas económicas especiales, y, pues, con este nuevo sexenio, el corredor interoceánico, que es bien interesante y a nosotros nos complica mucho, pues, poder caracterizar, porque a nivel federal está dentro del programa de desarrollo del sur-sureste mexicano, y este programa contempla el proyecto, ¿cómo se llama? El proyecto para la región del Istmo de Tehuantepec, donde vienen los dos ejes, que es la renovación del tren transísmico y la concretación de este corredor interoceánico que, pues, plantea ser
meramente industrializar la región del Istmo, ¿no? Eso es resumidamente un poco de los antecedentes y pues cómo se viene pensando en esta región, sobre todo pues para el poder pues de los Estados Unidos, que son los que siempre han tenido la vista sobre esta región de México. Sí, en ese sentido, puede decirse que en este sexenio es cuando ya se le apuesta todo. Se habla de una inversión de 250,000 millones de pesos y que el gobierno federal participaría con 100,000 y el demás capital sería de los empresarios directamente. Sí, mira, fue bien interesante porque cuando vino Obrador aquí al Istmo, bueno, se la ha pasado aquí en Oaxaca, pues porque justo este proyecto es un proyecto estratégico, ¿no? Para, pues justamente el capital global y el nuevo gobierno. Entonces, en todas las comunidades donde hacía meetings, decía que no iba a haber inversión extranjera ni transnacional, pura inversión nacional, ¿no? Aunque pues eso decía en campaña. Sí, eso dijo cuando estuvo recorriendo la región. Entonces, por ejemplo, empieza el proceso de la rehabilitación de la vía férrea y de los concursantes en esa pues primera pues convocatoria, de los que ganan tramos creo que son 4 o 5 empresas españolas, ¿no? Entonces, y ahora en las últimas declaraciones que ha tenido en sus mañaneras o donde va, ha dicho que él no está peleado con la inversión extranjera, que México necesita la inversión extranjera, ¿no? Entonces, pues esto perdón, ¿no han salido inversionistas nacionales entonces? Sí, hay inversiones nacionales, pero pues también entender que los inversores mexicanos nacionales son grandes multinacionales en otros países, ¿no? Entonces, pues es lo mismo, es este gran capital que pues que lo quieren esconder, ¿no? Y entonces está bien interesante cómo este proyecto que lo han planteado como un proyecto nodal, importante, prioritario, no es el más público ni el que más se discute pues pues con la gente, pues no en la sociedad, en las mañaneras, en ningún lugar no se socializa lo que representa este proyecto. Claro, se habla del Tren Maya y todo esto que afectaciones hacia las reservas de la biosfera, donde pues por los compas han ganado amparos y se están fortaleciendo. Habla de Dos Bocas, con esta idea retrógrada de mantener los combustibles fósiles como eje energético, y pues la conclusión de este proyecto integral Morelos, pues allá en el centro, ¿no? Pero del interoceánico no habla. De hecho, ahora que dio la mañanera, la conferencia de la tarde, perdón, donde habla del plan de reactivación económica por lo del coronavirus, no habla del interoceánico. Entonces, ¿cómo a un proyecto que no lo está haciendo público le está inyectando tanto dinero del erario nacional y está aceptando tanta inversión extranjera, ¿no? A nosotros, pues, es muy... Ajá. Sí, perdón, bueno, es lo que te quiero comentar y con los que nos siguen, que es totalmente aberrante pensar que en estas situaciones de contingencia que tenemos a nivel mundial y este país no se active, no haya una inversión real para combatir la pandemia y si se siga en este proyecto. O sea, es una situación totalmente pues de traición al país, podríamos decir, porque no importa la vida humana, sino el negocio. Sí, de hecho, nosotros sí hemos sido pues muy tajantes y tenemos pues esa postura de que Obrador es un traidor a la patria porque les está vendiendo los territorios de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, a los grandes capitales. Todos estos grandes proyectos que se quieren instalar son territorios ancestrales, compartidos, colectivos, y él, en el caso del Istmo, le está entregando el Istmo a los Estados Unidos. O sea, apenas hay una nota bien interesante que se llama que Estados Unidos ganó la guerra,
porque justamente con todo este contexto global entre las potencias emergentes, China, Rusia y Estados Unidos, el eje para la reactivación económica de la oxigenación del capitalismo requieren el corredor interoceánico, porque el canal de Panamá ya es obsoleto para el comercio internacional. Entonces, y este proyecto se plantea como plataforma multimodal, que no solamente va a ser transportar mercancías, sino explotar los bienes naturales. Plantean poner 10 parques industriales de Salina Cruz, de Coatzacoalcos, de diferentes ensambladoras automotrices, textiles, fábricas de fibra de vidrio, de madera, de cartón, de papel. O sea, quieren hacer del Istmo no solamente una zona industrial, pues porque aquí yace una de las reservas de agua más importantes del país, que está en los Chimalapas, sino van a ser una frontera para pues todos los compas de Centroamérica que vienen huyendo justo de estas políticas extractivistas, porque en el plan de migración de Obrador contempla detener a la mano migrante en el Istmo, en la frontera sur, para darles trabajo. Entonces, sí, pues, quedarse allí trabajando. ¿vale? Ajá. Sí, que se queden allí a trabajar y que ya no avancen a Estados Unidos. Así es, o sea, y lo vimos cuando cuando Ebrard, que según estas negociaciones falsas que hubo en Estados Unidos por los aranceles, México se convierte ya así descaradamente en la policía del sureste para detener la migración con la Guardia Nacional golpeando a los migrantes en Chiapas, ¿no? Entonces vemos la cara de un gobierno fascista, de un gobierno racista, plenamente neoliberal. En serio, cuando creíamos que no podía llegar un gobierno peor, lo logró, y sobre todo que pues en paz, como en esta idea que ha permeado mucho, porque tiene una buena campaña de redes sociales, él es un buen comunicólogo, ¿no? Entonces mucha gente le cree todo lo que dice, ¿no? Y es bien doble cara, ¿no? En un lado dice una cosa y por otro lado sigue implementando. De hecho, apenas aquí, por ejemplo, cuando hicieron las consultas a los pueblos indígenas y todo eso, pues han hecho de la consulta, que había sido un derecho de los movimientos, de los pueblos, no solo de México, sino del mundo, por exigir su derecho a la libre consulta, el Estado mexicano lo que hizo es, sobre el derecho de la libre autodeterminación de los pueblos, imponen el derecho a la consulta, y el INPI genera esta reforma constitucional en materia de derechos indígenas, donde el eje nodal y de corazón es reglamentar la consulta indígena para que sea un protocolo más para que las grandes empresas se puedan instalar, ¿no? Entonces, es un gobierno complicado, son grandes proyectos con intereses muy grandes, no hay ningún beneficio en lo absoluto ni para la región ni sus pueblos, mucho menos para el país. Entonces, pues es complicado, ¿no? Para nosotros es un tema muy complicado, muy escabroso, y que creemos necesario que se siga socializando y debatiendo pues en el pueblo, ¿no? O sea, a nivel sociedad mexicana, porque es entregarle ese territorio a Estados Unidos para su control, como lo hicieron con el canal de Panamá tantos años. Sí, y bueno, Rafael Marín Mollinedo, que es el director general, el encargado de este proyecto, pues así también lo señala, ¿no? Que el INPI ha intervenido en las consultas, que sí se han hecho consultas, que hasta 7 veces se ha consultado a cada grupo poblacional. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Mario? ¿Cómo han sido las consultas? Ay, no, pues ahora sí que para nuestra mala suerte hemos ido a todas, porque pues llevamos la voz de la indignación de que ¿sí? aquí en la región del Istmo de Tehuantepec, que los comprenden pues 4 estados, ¿no? Que es Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Chiapas, y los que más se han marcado con este proyecto es Veracruz y Chiapas. En el lado de Oaxaca solamente viven más de 16 pueblos indígenas, y del lado de Veracruz viven otros 10 de esta parte. Entonces hicieron estas consultas rápidas, queriendo consultar a regiones enteras en un día. En un día querían informar, deliberar, analizar y acordar. Entonces se pasan por todos los decretos nacionales, internacionales. Simplemente la
hicieron un protocolo más, ¿no? Y ¿quiénes iban a la consulta? Pues los políticos, ¿no? De siempre, ¿no? Entonces, la gente en las comunidades dice, ¿consulta de qué o para qué, no? De hecho, aquí en las comunidades todavía la gente cree que, o sea, habla nada más de Tren Maya, porque no hay información de este proyecto, ¿no? O sea, Así es. Está muy complicado, ¿no? Y sobre todo porque, pues, esta parte del sur de México y del estado de Oaxaca, hay de las comunidades muy marginadas que justamente han quedado en cinturones de marginación, pues por estos grandes proyectos ya instalados, como son esta presa de Jalapa del Marqués que abastece de agua a la refinería de Salina Cruz, que pues todos los pueblos originarios que estaban ahí fueron desplazados hacia quién sabe dónde, y la gente que vive ahí pues vive en condiciones pues muy precarias, ¿no? Pues está toda esta parte del istmo donde están instalados 28 parques eólicos, y todas las comunidades con aerogeneradores pues tienen condiciones de vida igual inhumanas, sin agua, sin nada, pues, o sea, entonces aquí la cuestión del desarrollo del Estado hacia los pueblos, pues es un discurso vacío, es un discurso de puras mentiras, y que estas consultas lo que hacen solamente es justificar por qué el desarrollo es así de desigual, ¿no? O sea, porque ahora según Obrador todos somos inversores, ¿no? O sea, todos vamos a ser parte de los proyectos. Entonces digo, pero ¿cómo, no? O sea, por ejemplo, un proyecto, ¿cuánta gente puede contratar? 300 personas para un año, 2 años, de una población de millones. O sea, son, pues eso, ¿no? Son, pues, cosas irracionales, ¿no? Y que, pues, por eso creemos que la única forma de recuperar nuestras vidas y defender los territorios, pues, es seguir luchando por la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Así es, en alguna declaración Rafael Marín llegó a decir que los que se oponen son alborotadores y que ni siquiera son indígenas. Se atreve a denostar la calidad de las personas. ¿Qué opinas de esto, Mario? Pues es que, miren, te voy a decir, les voy a contar un chisme, dirían por ahí. Este molinero, él, no sé si saben, lo ubican, él es primo del taxista, del chofer del sur de Obrador, que fue polémico porque ganaba más que él. Entonces, molinero es eso, es un donadio que no tiene ningún antecedente político ni empresarial ni nada, que solo está ahí hablando pues a lo que le tienen que decir como la mayoría de los que están ahora en el gobierno, ¿no? Ahora sí, antes había un títere ejemplo que era Peña Nieto, ahora parece que todos abajo de Obrador son títeres, ¿no? Que solo abren la boca para lo que él quiere decir. Entonces, pues aquí también, y yo creo que como nos pasa a todos los movimientos, pues nos dicen alborotadores, nos dicen que no somos de aquí, pero, o sea, es una cuestión, pues, de sentir, ¿no? De cómo uno siente el lugar donde vive, el lugar que habita, por qué uno lo defiende, por qué uno se apropia, ¿no? de estos espacios de vida. Porque, por ejemplo, lo que han hecho con la migración forzada, pues por esta crisis económica, es que la gente se vaya y se desapegue, ¿no? Entonces, si la gente ya regresa con nuevas ideas, y pues obviamente a veces muchos de los jóvenes que salen y regresan tienen nuevas perspectivas, ¿no? De cómo entender la vida, a veces para una idea desarrollista del Estado, o a veces para mantener y conservar y reproducir pues su cultura, sus tradiciones, su pueblo, ¿no? Entonces, esta gente que está ahí de títere y todo eso, no tiene calidad moral, porque pues ellos son pues esbirros que están buscando de dónde ser, y pues eso, ¿no? O sea, a nosotros no nos afecta, porque nosotros y todos los que hacemos esto en el país y en el mundo tenemos convicciones y tenemos pues ese trabajo
que nos hace a nosotros mismos sentirnos pues que estamos aportando, ¿no?, nuestro granito de arena, ¿no? Y que pues estamos firmes de que y vemos que el Estado y que este sistema no funciona, que es un Estado fallido, que es un sistema depredador y pues nocivo para toda forma de vida, y que hay que construir otras formas y hacer otras cosas para pues poder seguir adelante, ¿no? Y sobre todo, pues como se dice en todo, para las generaciones que vienen, ¿no? Porque pues vemos ahora con esto del coronavirus, se ha bajado un poco la huella ecológica, pero sin duda en cuanto se pase esto, pues hasta se puede triplicar, porque el sistema va a tener que producir todo lo que se detuvo, ¿no? Entonces, los cambios de conciencia sí los queremos, y si nos dicen irreverentes, si nos dicen rebeldes, si nos dicen agitadores, por querer construir otros mundos y por querer cambiar la conciencia, pues entonces lo somos, ¿no? Si somos agitadores de conciencias. Así es. Bueno, y me queda ahí una situación ambigua que quizás es tema de investigación. Este señor Rafael Marín Molinero, en las notas periodísticas que leí, por una parte dice que es servidor público de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que a la vez es empresario de pues, venta de plátano. Entonces, digo, bueno, o es empresario o es servidor público, no podemos estar teniendo en la estructura gubernamental a una persona con esos dos matices. Sí, pues, pues, es que, ¿qué te digo, no? O sea, por ejemplo, aquí nosotros tuvimos un caso muy específico de la que estuvo encargada de la Secretaría de Energía en ese tiempo, que estuvo en las consultas por el Parque de Eólica del Sur aquí en Juchitán. Cuando acabó la consulta, que pues obviamente ganó a favor de la empresa, se la llevaron a España los de la empresa, creo que es Gamesa, de los eólicos, a trabajar como parte de su directiva. Entonces, pues, esta, que será como plutocracia de un gobierno, un narcoestado empresarial aparte, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos a este cabrón de Adolfo Romo, que es un magnate de la biotecnología, ¿no? O sea, ese personajazo es también bien delicado, y que con esto de que denunciaron los compas allá de la península, que él es uno de los que más se ha apropiado del agua y de todo eso, creo que en una entrevista él dijo que hasta se rió, ¿no? Diciendo que ¿por qué son tan tontos de pensar que él iba a renunciar, ¿no? Y Obrador también lo defendió. Entonces, o también quizás, sí, pues, o como Fox, ¿no? Fox como que fue también de esta parte directiva de Coca-Cola y le entregó un chingo de pozos a Coca-Cola, ¿no? Entonces, o sea, esto es parte de esta democracia de Estado fallida, de esta idea de la búsqueda del cambio a través de estas figuras electorales y políticas, y que a veces pues es difícil pensar en cómo hacerlo diferente, ¿no? Cómo no en ese juego de este pues sistema, ¿no? Y en nuestro caso como mexicanos, de un narcoestado así duro, que pues tiene su brazo muy marcado de la empresarial, ¿no? Que son presidentes, son gobernadores, son diputados, son presidentes municipales, y después los vemos trabajando con las empresas porque ya les dieron concesiones, les dieron permisos, lo que sea, ¿no? Sí, es una situación de verdad terrible, porque, bueno, en campaña precisamente Andrés Manuel López Obrador dijo que primero los pobres. Entonces, ¿cuál es la situación donde se puede entender aquí esto cuando pueblos enteros quedan excluidos? Y se dice que hasta se van a hacer inversionistas, pero ni siquiera saben todavía, o bueno, aparentemente saben qué empresas van a invertir, todavía andan buscando empresarios, cómo pueden ponerse a prometer que van a ser hasta como accionistas. O sea, no hay de dónde, no hay cómo, no tiene cordura esa idea. Sí, pues, por ejemplo,
aquí también hubo una noticia, ¿no? Bien, ahora sí, de telenovela que me platicaba el compañero Miguel Ángel de Maderas del Pueblo, que pues parecía novela de ciencia ficción de este espía mexicano que trabajaba para Rusia, ¿no? Y lo agarraron los gringos, así todo un embrollo, pero ya hilando la historia, él era parte o era trabajador de una de las filiales de empresas de Alfonso Romo. Entonces, él es de aquí de la región del Istmo, es de Ixtepec, y él tiene muchos conocidos que trabajan en temas de agua. Y él vivía en Singapur, en China, y así como con este pequeño hilo, pues es como nos da mucho de qué pensar, porque quien se supone que está elaborando, ya hizo, no sabemos qué está pasando, el plan maestro para el corredor interoceánico es una empresa de Singapur en China. Entonces, ellos se supone que son los encargados de hacer este plan estratégico y pues que hay mucha inversión de todos lados, ¿no? Entonces, claro, esto por ejemplo, a los más altos niveles internacionales del neoliberalismo, totalmente, ¿no? Aquí está el capital internacional y es el que está ordenando al país, al presidente. Sí, es que es así, yo me lo imagino así como esta serie de Juego de Tronos, así toda en este momento justo de la historia, porque, claro. porque, o sea, Estados Unidos estaba perdiendo el poder y que ahorita lo vemos que aprovechando la contingencia está desplegando armada por todo el mundo, ¿no? Entonces, China tenía pues pactos comerciales de este lado de América muy claros. Por ejemplo, Nicaragua quiso construir los chinos su propio canal de transporte, pero pues casualmente hubo una desestabilización social, casual como siempre hacen los gringos, y se canceló su proyecto en 2018. Luego, ¿qué pasó con Bolivia? Bolivia, aparte de que pues extraía de los pueblos indígenas un montón de materia, Mario. necesita oxigenar el comercio mundial. Y yo no sé por qué tengo esa espinita de que no han dicho nada del interoceánico últimamente. Y después de esta crisis del COVID-19, pues sabemos que va a venir una recesión económica muy fuerte, ¿no? A nivel mundial. Entonces, no sé por... Vamos a marcarle otra vez a Mario Quintero, se cortó la llamada. Sí. Y nada más comento que en la transmisión preguntan si se le puede preguntar cómo se organizan ellos como Asamblea del Istmo y qué triunfos o éxitos han tenido. Pero de acuerdo, cuando nos enlacemos con Mario. Sí. Ahí va. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Ya? Sí. ¿Mario nos escucha? De acuerdo. Sí, gracias, Mario. Mira, nos están preguntando de qué manera se organizan las asambleas ahí en el Istmo, en toda la región, si tienen comunicación con los otros estados o cómo están trabajando en cada comunidad. Pues mira, aquí en la región, como saben, Oaxaca es de los estados con más pueblos indígenas y que se rigen por usos y costumbres, ¿no?
Entonces, aquí en esta parte de la región del Istmo, la partidocracia ha ganado terreno y ha, en muchos casos, deshecho las asambleas del pueblo. Entonces, como eje organizativo nosotros promovemos recuperar el ejercicio de la asamblea como pues esta práctica de que todos seamos responsables y acordemos el futuro de nuestro territorio, ¿no? Entonces, a nivel regional, en la parte de Oaxaca, se hacen asambleas de resistencia donde se organiza la gente que pues tiene algún problema o tiene la convicción de organizarse para pues justamente poder resolver cualquier problema de manera colectiva, ¿no? Y igual, y esa es como la forma en la que nosotros con las diferentes asambleas de las comunidades, pues juntamos esta asamblea de los pueblos indígenas del Istmo, de esta parte sobre todo de Oaxaca, y que pues también estamos vinculados a otras redes a nivel regional, que con otras organizaciones y comunidades, tanto de Oaxaca como de Veracruz, y pues todas las alianzas a nivel nacional, como la Red Nacional de Resistencia Civil, el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, y que eso nos hace muy fuertes porque rompemos el cerco mediático, rompemos pues el estar solos frente a estos inmensos proyectos, compartimos estrategias, formas de hacer la lucha, de hacerla, pero se enriquece mucho, ¿no? Y nos da las ganas de poder seguir adelante, porque pues sí, necesitamos de todos para pues esto, ¿no? Poder tener muy claro cuál es el futuro que queremos entre todos. Sí, y bueno, si aquí ha habido violación a las disposiciones de carácter internacional, ¿tienen algún plan para también atacarlo así a nivel internacional? ¿Hay alguna instancia que pueda ayudarlos en materia indígena? Pues mira, en nuestro caso que tuvimos contra el proyecto eólica del sur, nuestro caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia, donde nos batearon, de hecho nos bateó José Ramón Cosío, que creíamos que por venir de la línea de derechos humanos iba a ser un poco más pues comprensible de la situación, y ahí pues, estamos en eso de la Corte Interamericana, pero pues, o sea, es bien complicado, pues, porque de todos modos, por más instituto de pueblos indígenas que se haya creado y por más reformas en materia de derechos indígenas, el tema indígena sigue siendo Mario, no te escucho. Lo voy a volver a marcar. De acuerdo. Bueno. ¿Me escuchas? Yo te escucho. Ya. Sí, bueno. Ya te escuchamos otra vez. Y yo decía que... ¿Mario? Sí, aquí estoy. Sí, gracias. Yo decía que más que una instancia, algo que tienen los pueblos indígenas y el pueblo mexicano, pues fue esta gran victoria de la Revolución Mexicana, la cuestión del artículo 27, ¿no? Y de los ejidos y de las tierras comunales, que yo creo que es algo de una trascendencia muy importante para el país y como pueblos indígenas. O sea, creo que somos de los pocos países con reformas agrarias de esta magnitud y que nos reivindican pues el derecho a la libre determinación de los pueblos, ¿no? Porque al final estas instancias como la ONU o alguna otra internacional pueden dar recomendaciones, pero lo que hemos visto en este país es que pues las recomendaciones hasta de las instancias del Estado en materia de derechos humanos o indígenas
pues al gobierno pues no le importa, ¿no? Ellos son preferentes de los intereses empresariales. Sí. Sí, totalmente avasallan los derechos colectivos, los derechos de territorio de las comunidades. Es una situación complicada, por eso te comentaba, bueno, y se podría saltar a la esfera internacional a este respecto, porque en materia de consultas, pues hay los protocolos establecidos por la OIT, pero pues bueno, no se han hecho de esa manera. O aquí, ¿cuánto tiempo más van a seguir en la lucha? Pues ahora sí que hasta que ganemos la victoria, diría, porque, o sea, por ejemplo, aquí en Oaxaca ya tenemos la ley estatal de consulta, y es una ley muy aberrante porque pues viene con esta misma intención de que mientras puede lo que sea. Entonces, pues que los problemas hacen rebeldes, ¿no? Algo así, a la frase me acuerdo bien, porque justamente uno no va por la calle buscando problemas o algo que resolver, sino estos problemas que nos llegan del Estado, de las empresas, pues a veces afectan a uno, y cuando afectan a una colectividad, pues lo único es responder de manera organizada y darle solución. Y siempre en la vía de los hechos se busca el diálogo, se busca pues seguir todos los protocolos que el Estado ha establecido para la solución de algún conflicto, pero lo que ocurre es que pues no dan solución en nada, y los pueblos pues deciden en casos muy específicos pues ejercer su derecho a la autonomía y buscar formas de ser más independientes o totalmente autónomos del Estado, ¿no? Y yo creo que ese es como pues esas grandes experiencias que tiene el país en el sureste de Chiapas con los zapatistas, o allá en la meseta purépecha en Chegar, ¿no? Que son dos ejemplos pues, como muy diferentes, pero que el corazón es pues ejercer la libre autodeterminación. Porque yo creo que eso sí como lo quiero dejar claro, que el derecho de consulta nos viola el derecho a la libre autodeterminación. El Estado y las empresas nos hacen creer y nos imponen que es preferente el derecho a consultarnos sobre un proyecto a pues nuestro derecho a la vida que tenemos libre y pues de los pueblos. Sí, claro, en esta situación es que lo que tiene que ver con el territorio, con la vida, ni siquiera debiera consultarse. O aún así, estos ejercicios o estas simulaciones que hacen deben contar con el consentimiento, que esa es la parte 2. ¿no? Solamente consultar o como lo comentábamos, ¿no? O sea, sus consultas de un día, por supuesto, no son un ejercicio de investigación, de integración de la comunidad, para nada. En un día obviamente no alcanza. ¿Y qué porcentaje? Por supuesto que es la mayoría de la población la que queda fuera de esa participación, de siquiera ser informada. Y en esos mismos estados, pues la gente no ha de estar informada. Si en el país no se sabe o si no se hace por el mismo Andrés Manuel la difusión de esto, pues mucha gente lo sigue ignorando. Sí. Claro, o sea, es que eso pasa pues con todos los proyectos que pues no hay información alguna real y puntual de las implicaciones. Casi siempre nos hablan de números, nos hablan de cifras, nos hablan de supuestos beneficios y empleos, pero no nos hablan de los impactos negativos, de los daños a los ecosistemas, de los bienes naturales, de los impactos sociales. Entonces, y a veces, o sea, es súper injusto y la manera en la que quieren dividir el porcentaje de ganancia de cualquier proyecto. O sea, ni en eso, pues, son, mucho menos en eso más bien, son considerables, porque aquí, por ejemplo, de todos los parques eólicos que están instalados en la región, son 28, 25 son privados,
y no le dan ni el 1% de la energía generada pues a la región, ¿no? Es punto no sé qué de tanta energía, de más de 2.000 aerogeneradores eólicos, ¿no? Entonces, y que no dan nada a las comunidades, ¿no? Entonces, pues, ¿y por qué? Pues porque cuando llegan nunca hicieron consulta, nunca le informan a la gente cuánto van a ganar, qué va a hacer, solamente pues dan las migajas y pues para bien o para mal, la humildad, el buen corazón, pues esto lo que nos hace muy característico a los mexicanos de compartir lo poco que tenemos, pues ciega a las personas de las comunidades frente pues a estas grandes ofertas con oradores, grandes oradores, muchas veces contratan la empresa en su mismo idioma originario, pues para engañar y comprar, ¿no? Y pues eso, ¿no? Yo creo que es con información la gente pues claramente se opone con mucha conciencia y razón, pero sin información, pues, y menos con estas consultas chatas y mal informadas, pues no hay nada. Sí, totalmente de simulación. Ahora bien, también se dice que se quiere hacer dentro de ese tramo también un gasoducto. Ah, sí. ¿Qué tan peligroso puede ser eso para la población? Pues muy peligrosa. Ya aquí pasan cientos de gasoductos desde esta conexión Pajaritos, Coatzacoalcos, Minatitlán, Salina Cruz, Apachula. Pero justo este es el proyecto ambicioso de un gasoducto que sale de Chacalapa, Veracruz, hacia Salina Cruz, y de ahí va hasta Tapachula para conectar con la industria centroamericana, allá en Guatemala. Entonces, pues acá en la región ya ha habido derrames de amoníaco, de crudo, de gasolina. Para suerte no ha pasado ninguna explosión, pero ya hay un montón de derrames de pues estos ductos, ¿no? Y este ducto, como sabemos, no es un tubo, ¿no? Sino son considerados, un gasoducto son varios ductos de diferentes grosores y que llevan diferentes sustancias y que atravesarían toda la región, pues porque lo que pasó allá, más allá, pues de este lado donde están con el proyecto Integral Morelos, que se hace el gasoducto, se hace la termoeléctrica, y después que llega, las grandes fábricas se instalan a las orillas del gasoducto, porque pues ya estaba planeado que se abastecieran de ese gas o de la gasolina, de lo que venga, ¿no? Entonces, pues son proyectos a largo plazo, ¿no? Y que al final, tanto para las comunidades como para los obreros, son bonos, ¿no? O sea, el mismo terremoto de todos los días, como fuertes pasó en 2007, o sea, el terremoto puede... No hay un genocidio, ¿no? Por parte de la irresponsabilidad del Estado y de las empresas. Sí. Mario. Mario. Sí, aquí estoy. Bueno, ya casi para terminar el programa, Mario, entonces, ¿tú qué nos puedes decir a los pueblos en resistencia que tenemos pues esta manera de estar sobreviviendo después de estos gobiernos que nos vuelven a llegar tan prometedores, ¿verdad?, de cambio, de democracia, de primero los pobres? ¿Qué mensaje nos das a los demás desde tu región, a los pueblos que estamos en resistencia, que también estamos sufriendo esos embates de invasión de territorio, que disponen de nuestra agua, de nuestros recursos naturales y de nuestras propias personas? ¿Qué nos puedes decir, Mario? Mario.
A ver, Mario, ¿nos escuchas? Sí, dame un segundo. Ahí voy, permíteme, Judith. Claro. Usted no puede dejar un mensaje para 95144700046. Este buzón está lleno. Hasta luego. Vamos a retomar la llamada ya para terminar la sesión de hoy. ¿Sí? Sí, falta Mario que se integre otra vez. Ah, de acuerdo. Ya está. ¿Ya estás ahí, Mario? Mario. A ver. Mario, ¿me escuchas? A ver, otra vez. De acuerdo. ¿No? ¿Sí? ¿Ya, Mario? Aquí estoy. Ah, bien. Te preguntaba, ¿qué nos puedes decir a los pueblos que estamos en resistencia también? Pues que tenemos este gran problema con el gobierno, con la partidocracia, de que somos pues embestidos, apabullados por sus megaproyectos, vienen por nuestros recursos naturales, sobre nuestro territorio, sobre nuestra agua. ¿Qué mensaje nos puedes dar, Mario? Pues no dejar de organizarnos. Creo que para empezar y resistir y hacer cualquier proceso hay que organizarnos, hay que tener mucha comunicación y compartirnos todo lo que creamos necesario discutir, debatir. Mario. Un último intento. Sí, gracias. Usted no puede dejar un mensaje para 9514470.
Ya, Mario, perdón, ya no te escuché. Nos decías que nos tenemos que organizar en nuestras comunidades y compartir experiencias. Sí, así es, y no solamente eso, sino articular, tejer redes pues con los diferentes espacios de resistencia que hay. Hoy más que nunca, como pueblos indígenas, como pueblos originarios, como organizaciones, como movimientos, tenemos que estar unidos, porque el Estado nos quiere desaparecer, el Estado nos quiere extinguir, a todo lo que entre el Estado, las empresas, el narcotráfico, todo, a todos quienes les estorbamos a su proyecto económico, ¿no? Hay que romper el cerco mediático, hay que aliarnos y hay que pensar en construir nuestro futuro fuera. Sí. Mario. Ciencia a partir de acciones y de actividades, pues haciendo cooperativas, tianguis, trueques, monedas alternativas, foros, talleres, o sea, creo que no hay nada mejor que demostrar que, como pasó con los terremotos, como pasa cuando hay un desastre, pues que solamente entre los pueblos y entre el pueblo nos damos la mano y nos ponemos de pie, ¿no? Yo creo que es algo muy claro que tenemos que tener pues desde esta perspectiva y no dejarnos engañar por este gobierno y por estas consultas de burla. Hay que tener muy claro que es un gobierno peor que los que nos han tocado, porque este Obrador cree que con la legitimidad que según tiene puede hacer lo que quiera del país, ¿no? Entonces no hay que creerle, hay que mantenernos desde pues esta lucha por la vida y eso, ¿no? Yo creo que pues ahora durante esta contingencia estamos reformando y repensando otras formas, ¿no? De hacer la lucha cuando ocurren estas cosas que se salen de las manos de uno, ¿no? Creo que es un buen momento para crear redes, hacer pláticas, este tipo de actividades como la que nos me invitaron, y generar espacios de eso, ¿no? De experiencias, para que cuando salgamos de esta contingencia y volvamos a tomar las calles, los mercados, las escuelas, volvamos a tomar nuestras vidas, nos tomemos pues con mayor conciencia de lo que implica hacer un cambio estructural de nuestra vida, no solamente para un beneficio social, sino pues para un beneficio en simbiosis pues con la madre naturaleza, ¿no? Con la madre tierra y pues con el planeta en sí. Claro. Mario, nos preguntan, ¿sabes qué avance tiene el proyecto por un lado? Y por el otro, también en algunas noticias ha salido que está ahí la Guardia Nacional para dar seguridad a los empresarios por aquello de sus inversiones. O sea, algo sí, tan más entreguista del Estado, ¿no? De poner la Guardia Nacional pues ahí para cuidar el dinerito de... Sí, mira, la primera, aquí en Oaxaca todavía no han hecho nada, pues porque es donde hay más resistencia y hay más organizaciones. Pero en Veracruz sabemos que ya están avanzando en las remodelaciones de toda la vía férrea, Coatzacoalcos, o sea, ahí ya están empezando ya a ver lo de dónde van a ir los parques industriales, ¿no? Entonces, pues ahí están avanzando y como no tenemos o no hay mucha organización ahí, pues en una zona controlada por el narcotráfico, estamos en, pues eso, no es incertidumbre de qué está ocurriendo y aquí supones que ya a empezar con lo de las vías del tren, pero pues para poco, que también es un proceso de consulta que está haciendo y que no se pudo. Y lo otro, pues sí, ahora la Guardia Nacional sirve de la policía de las empresas, en este caso, que ahora está reprimiendo a los migrantes acá en la frontera, pero que en cualquier momento, cuando se vean, como lo dice, pues que si se ven afectados los intereses de este proyecto que es
para el bienestar del país, la Guardia Nacional puede hacer uso de su fuerza contra pues los que hagan de play. Entonces, pues los van a hacer voltearse, ¿no? Creo que ese día justo estaba leyendo, no me acuerdo si cuál. Sí, ¿ya? Bueno, Sí, te escucho. Y cuando haya resistencia, va a haber represión, ¿no? Entonces, pues, estar atentos, ¿no? Estar atentos de lo que pueda pasar, porque para nosotros también pues, hay mucha, pues, duda y no sabemos qué está pasando, porque como decimos, no hay información de nada de Así este es. proyecto. Oh, ya. Bueno, pues sí, hacer conciencia y entre todos difundir esto que está aconteciendo, que pues no lo sabemos ordinariamente en los medios de comunicación como lo hemos comentado, y de verdad tener esa convicción que solamente como sociedad civil organizada podremos salir adelante, entrelazándonos las luchas también. Sí. ¿Algo más que nos quieras comentar, Mario? Bueno. Sí, Mario, ¿algo más que nos quieras comentar? ¿Mario? Sí, aquí estoy. Ah, sí, Mario. Para irnos despidiendo de esta transmisión, ¿algo más que nos quieras comentar, algo que haya quedado en el tintero? Pues hay mucho que decir, pero pues quiero agradecer por esta invitación y pues nada, ¿no? Yo creo que a nosotros pueden seguir nuestro trabajo y lo que hacemos por Facebook, en la página de la Asamblea de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, y también a través de la campaña que justamente hicimos con varias organizaciones, colectivos, académicos, científicos, estudiantes, contra este proyecto entreguista y traidor a la patria del corredor interoceánico. Ajá. ¿Qué instituciones los apoyaron, Mario? ¿Qué instituciones de educación? ¿Mario? no, igual ¿Mario, me escuchas? ya cerramos. De acuerdo. Pues buenas noches, esta fue la transmisión desde Juchitán, Oaxaca, del compañero Mario Quintero, del proyecto transísmico. Muchas gracias.